Hola amada familia, un gusto de estar con ustedes a través de este video. Lastimosamente por las condiciones que el gobierno ha tomado la decisión de empezar a transmitir a través de sus entidades, no puedo viajar hasta El Salvador durante los próximos 21 días. Sin embargo, la iglesia sigue moviéndose. Puede venir la enfermedad que sea y los gobiernos puedan anteponerse, pero la iglesia sigue moviéndose porque nuestro reino es un reino sobrenatural y también Dios ha permitido la creatividad en el ser humano, como lo es el internet, el video, para que podamos alcanzar y podamos tener siempre nuestro tiempo de compartir la palabra con ustedes, de darles una revelación fresca que traiga cambio a su vida. Y es un gusto pues estar con ustedes. De verdad espero que todos estén muy bien, que en su casa estén muy bien, y estoy orando para que todos ustedes sean protegidos por Dios, que ponga ángeles acampando alrededor de todos ustedes, de sus familias, para que no sean tocados por esta peste. Pero aun si así fuese, que el Señor obre poderosamente en sus vidas. Tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que orar por todas las naciones, tenemos que orar por todas las personas vulnerables a esta enfermedad, pero sobre todo, amigos, no se preocupen. La verdad es, lo que en las noticias sale es peor de lo que es en realidad. Hemos estado en conversación con amigos de otros países que ya han sido bastante tocados por esta enfermedad, y la verdad la mayoría, casi el 85% de las personas en 3 semanas están completamente sanas. Tome las precauciones debidas, tome la precaución de intentar no saludar con la mano, de no acercarse a personas enfermas, evite más bien exponerse a condiciones vulnerables. Y bien, para no tomarles mucho el tiempo porque deben regresar a sus casas, quiero compartirles con ustedes el mensaje para este día, prácticamente nuestro tercer mensaje de esta serie, ¿Quién es este? Hemos estado hablando durante todo este mes acerca de Jesús, acerca de quién es Jesús, y verlo desde una perspectiva no religiosa, verlo desde una perspectiva que salga de la caja de la religión, incluso verlo fuera del estrato y fuera del estereotipo del cristianismo, ver a ese hombre nazareno que cambió la historia y que básicamente marcó un antes y un después en la historia. Estamos hablando de aquel, el Mesías esperado, el profeta anunciado, el que iba a traer consigo la salvación y la redención que Dios había ofrecido a los antiguos, y que fue aquel que reformó exponencialmente la relación entre Dios y el hombre. Lo que para la ley era imposible, Dios lo hizo posible a través de Jesús, que siendo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, Él cargó con nuestros pecados, Él cargó con nuestros dolores, cargó con nuestro sufrimiento, cargó con nuestra maldición, cargó con nuestra muerte, y así hizo que la misericordia de Dios nos alcanzara. Hemos hablado, el primer mensaje, haciendo una retroalimentación, hemos hablado acerca del Mesías esperado, quién es este del que se habla antes de que naciera, y hablamos sobre la profecía de Daniel de las 70 semanas y cómo estos magos, por así decirlo, estos sabios astrónomos del oriente que llegaron hasta Belén, siguiendo no una estrella, sino más bien una consecución de hechos astronómicos hasta Belén, cómo llevaron la ofrenda que Daniel había preparado en Babilonia para Jesús más de 400 años antes. Luego, el domingo pasado hablamos acerca de quién es este que es amigo de pecadores, y hablamos sobre que Jesús, al venir, el Dios mismo, el Dios verdadero, el Mesías, el Redentor, al venir a la tierra, en lo primero que se fijó no fue en el pecado del hombre, sino fue en su sufrimiento. Y vimos cómo Él, a través de la relación, comienza a transformar. Aprendimos que lo más importante para Jesús era la relación, y no era un cambio de vida, un cambio de estructura conductual que se pareciera a lo más aceptable para la religión de su tiempo, a la cultura de su tiempo, al pensamiento de lo humanamente correcto de su tiempo. Y hoy nos vamos a introducir un poco más en el ministerio de Jesús. En Marcos capítulo 1 encontramos una historia.
y es una de las historias más fascinantes que encontramos en los evangelios. Recuerden que Marcos fue el primer evangelio escrito de los que están dentro del canon de la Biblia y habla básicamente de los hechos milagrosos de Jesús. Este evangelio se centra en eso, se centra en los hechos milagrosos de Jesús. En Marcos capítulo 1 encontramos la historia de un hombre que se reconoce como un leproso. Debemos entender de que la lepra en el tiempo de Jesús no es como la concebimos en la edad moderna, sino que era cualquier tipo de enfermedad que tenía que ver con la piel. Una tiña, puede ser psoriasis, llagas, incluso el herpes podía conocerse como lepra. Pero esto era estigmatizado. La misma ley de Moisés y todos los 700 mandamientos de los fariseos sobre la purificación y sobre la pureza religiosa y espiritual, todo esto habla acerca de que estas personas, al momento de descubrirse que tenían alguna lepra, el sacerdote le ordenaba salir del territorio de la ciudad y comenzar a vivir como pordioseros, en cuevas, y básicamente los hacinaban en lugares en los que si tal vez no estaban muy enfermos o no tenían una lepra verdadera, pues se contaminaban. Empezaban a recibir pues los microbios de la gente que estaba pudriéndose en esas cuevas. Cuando tenían que caminar cerca de las ciudades o donde había gente, tenían que sonar unas campanas que andaban en sus bastones o en sus cuellos y gritar leproso, 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 para que la gente no tuviera ningún contacto con ellos. Era algo que estigmatizaba. Y lo que la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento es que el entendimiento del judío acerca de la lepra era que era causada por el pecado. De que si no había sido él, habían sido sus antepasados los que habían pecado. Entonces, la lepra era una estigmatización que anteponía una percepción del ser humano, de la persona, como pecador antes de poder conocerlo. Ver a un leproso no solamente ver a una persona maloliente, una persona con una enfermedad desagradable, sino que también lo que está diciendo es un pecador, es una persona indigna. Y encontramos que este leproso, de verdad, muy escuetamente se acerca a Jesús y le dice: Maestro, si quieres, puedes sanarme. Póngale atención a esta petición: si quieres, puedes sanarme. Yo estoy listo para ser sano. Creo que en la vida muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con personas que no quieren ser sanas. No solamente tal vez como las señoras adultas que ya no compiten por ser las más hermosas, ni por ser las que tienen más dinero, sino que ahora ya compiten por la edad, compiten para ver quién tiene más dolores, quién tiene más enfermedad, a quién le llega más alta el azúcar, a quién le llega más alta la presión, o quién llegó más rápido al hospital, o quién toma más medicina. Me recuerdo que cuando vivía con mi abuela paterna, ella competía con una sobrina que todavía vive, porque las dos eran diabéticas, a ver a quién le pegaba el peor patatús por la diabetes. Y decía: ay, mamita, si supieras lo que a mí me pasa. No, tía, eso no es nada lo que a mí me pasa. Así compartían. En la vida nos vamos a encontrar con personas que no quieren ser sanadas. La curación en la Biblia, es en el Evangelio, específicamente en el griego, se utiliza una palabra que se dice sozo, y creo que ustedes ya saben que nosotros utilizamos esta palabra para hablar sobre sanidad interior, sobre liberación, sobre consolación, sobre restauración, y es un proceso de ministración por medio del cual sanamos las heridas del alma. Pero también habla de sozo cuando habla de sanidad o de curación física, de una curación milagrosa. Yo creo que Jesús, más que sanar al hombre de la enfermedad, que obviamente en sí misma tiene un significado porque le quita el estigma de pecador, también sana su corazón. Porque las personas que cargamos con un estereotipo
por el cual recibimos, el gordo, el flaco, el homosexual, el alcohólico, el mujeriego, la hombreriega, la mujer fácil, el asesino, el mal hijo, etc. Cuando cargamos con esos estereotipos, nuestra alma se va allagando y se va llenando de lepra. Este hombre le dice: maestro, si tú quieres puedes sanarme, yo estoy listo para que me sanes, aquí estoy para que me sanes. Es más, en el Evangelio nunca encontramos un relato de que Jesús sanó a alguien porque Jesús lo buscó sanar, sino que siempre fue una persona que se acercó a Jesús a pedirle sanidad, o que a sus amigos, sus papás, sus familiares se acercaron a pedirle sanidad. Y es porque para el proceso de curación que Jesús venía a hacer, que no solamente es un proceso de curación física, requiere que la persona dé un paso de, más que un paso de fe, es un paso de aceptación. Aceptamos necesitar el milagro. Aceptamos necesitar que Dios obre sobre nuestras vidas, que Dios se manifieste poderosamente a nuestro favor. Aceptamos que Jesús tome control de nuestra circunstancia, de nuestra herida, de nuestra llaga. Y Jesús le dice: si quiero, sé sano. Al decirle sé sano, no solamente le estaba diciendo: límpiate, que tu cuerpo se ordene, que tus células se regeneren, que las llagas o la podredumbre que cargas se quite, sino que también está diciendo, póngale atención a esto: tus pecados te son perdonados. La condición que te hizo venir hasta este punto es olvidada, es borrada de tu historial, es quitada de tu vida. Y por si fuera poco, Jesús no solamente le dice: tus pecados te son perdonados o sé sano, sino que también extiende su mano y lo toca. Este es un mensaje importante porque Jesús acoge al leproso. Jesús toca al que es intocable. Jesús toca al que es podrido. Jesús toca al que es indigno. Y creo que este hecho que está englobado en esta historia nos enseña básicamente tres cosas. Primero, la lepra y la lepra de tu corazón jamás va a ser más poderosa que el amor y la misericordia que Jesús va a tener sobre ti. Segundo, el primer paso lo das tú. Y tercero, Jesús te acoge tal y como sos. Jesús no tiene asco acerca del estigma con el que cargas. Tal vez pueda ser el estigma de lo que la gente piensa de ti, que ese le llamaríamos un estereotipo, que en griego significa estéreo, significa profundo, y tipo significa marca, una marca profunda, como un tatuaje hecho, como lo que le hacen los ganaderos a las vacas, al ganado, para decir esto es mío, o para ponerle un nombre que es imborrable. Entonces tal vez pueda ser, la lepra pueda ser un estigma, un estereotipo. Lo segundo es que tal vez pueda ser quizás que tú cargas con algo que tú piensas de ti mismo, con problemas, traumas, deficiencias con los que viviste, a los que fuiste sometido. Y tercero, pueda significar que sean las marcas, las heridas, las llagas que son producidas por una lucha vergonzosa en tu vida. Sí, a Jesús no le da asco tu llaga. No importa si sea por estereotipo, no importa si sea por las deficiencias de tu carácter o de tu personalidad, y también no importa para Jesús si son marcas o llagas que son producidas por luchas vergonzosas que no quieres que nadie se dé cuenta. Quiero decirte lo siguiente: el hecho de que Jesús sane leprosos, y es más, Jesús siempre sana a personas con un significado. Al ciego, al sordo, al mudo, al paralítico, los sana porque esto impide que puedan valerse por sí mismos, que no tengan valía por sí mismos. Y sana al leproso porque el leproso es una persona rechazada, excluida, abandonada, incluso una persona tomada como vergüenza. Cuando un padre es reconocido como leproso y es expulsado del pueblo,
su familia empieza a recibir los cobros de todos sus acreedores y sus hijos pueden ser enviados como esclavos, sus esposas pueden ser llevadas como esclavas, su familia perder todas las riquezas porque ya no existe. Es como una persona que cargó vergüenza en su cuerpo toda su vida hasta que se muera durante muchos años de sufrimiento, así como también carga de sufrimiento y de vergüenza y de escasez y de limitación a su propia familia. Quiero decirte lo siguiente: aunque el estigma con el que tú has vivido y la herida y la llaga que tú has cargado en tu corazón haya traído vergüenza a ti y haya traído vergüenza a tu familia, Jesús no tiene asco de eso y va a llegar y va a tocar tu llaga y va a sanarte. Jesús no es un Dios que está acostumbrado a vivir con la llaga. Él sana la llaga. Pero eso sí, te despoja de la cobertura, de las vendas que ocultan tu llaga y la expone. La expone ante Él mismo para poder tocarla y sanarla. A veces es muy importante ser vulnerable delante de Jesús y tal vez en algunos casos delante de los amigos de la iglesia o de personas que son muy valiosos, muy importantes para ti, para exponer tu vulnerabilidad, tu herida, tu llaga. Es bueno porque en el secreto, en lo cerrado, a lo que no llega el oxígeno, la podredumbre alcanza una mayor potencia. Ahora bien, si quisiera compartir con ustedes algo específico, es que de la historia de Jesús, del Jesús histórico, podemos ver que al momento de sanar a un enfermo de lepra, Jesús está diciéndole no a la exclusión de este mundo, no a la exclusión de una sociedad injusta, de una sociedad vanguardista, de una sociedad anarquista, de una sociedad que enfoca el valor y el aprecio del dinero, de las posesiones, de las capacidades, de los contactos, y rechaza o excluye o separa del bien común a las personas que nacieron pobres o que no tienen las mismas capacidades que otras personas, o incluso a personas que han sido estigmatizadas y hoy por depresión, por ansiedad, por luchas con la homosexualidad, con las adicciones, porque vienen de una familia disfuncional, porque fueron abusados, heridos, porque tal vez tienen traumas. Podemos ver los estigmas de una exclusión grande en nuestra sociedad. En tu trabajo puedes verlo, en la universidad puedes verlo. Y por más que los gobiernos y la cultura tengan una filosofía de incluirlos a todos, de inclusión social, definitivamente siempre hay exclusión para aquel que es diferente. Y quiero ponerte esta pregunta. Jesús te incluyó, Jesús tocó tu lepra, Jesús está sanando tu lepra o sanó tu lepra. La pregunta es, ¿tú estás haciendo ese mismo milagro con otros? Quizás con los grandes excluidos de hoy, quizás el sistema religioso podría hablar de la actualidad, que una persona que pase el sábado en la noche en un karaoke, en una discoteca, en un bar, es una persona excluida. Uy, no lo voy a poner a servir. O tal vez porque anda tatuado, no lo voy a poner a servir, o no lo voy a tomar en cuenta en la iglesia. O un travesti que llega de repente a la iglesia y nadie quiere ni siquiera tocarlo, pero uy, a saber si tiene sida, o qué barbaridad. Y de repente ya pasó al altar a aceptar al Señor, ya empieza a ir a un grupo y de repente lo ven que no va quitándose la ropa de mujer, que no va quitando sus manerías. Entonces digo, bueno, lo voy a empezar a excluir porque no quiere convertirse. O de repente las mujeres que en el sistema religioso pensamos que no pueden tener ninguna autoridad, digamos, principal en una iglesia, o que de repente por su
emocionalismo, por su tendencia a las emociones, no son valiosas sus opiniones porque tienen otros valores, o tal vez en los trabajos con el famoso techo de cristal sobre las mujeres, porque la mujer es 20% menos promovida que el hombre, a veces hasta un 40% menos promovida que el hombre, o en casa. Estamos siendo excluyentes. Como iglesia estamos siendo excluyentes. Excluyentes de la persona, no solamente de aquel que tiene un pecado o que vive un pecado o que está luchando con un pecado exorbitante, sino también con aquel que tiene problemas de carácter. ¿Será que mi corazón está abierto como el de Jesús para abrazar al que viene con lepra? A la persona que está luchando con adicciones, que está luchando con problemas de identidad, que está luchando con síndromes o con traumas, o tal vez está luchando con problemas económicos. ¿Será que nuestra iglesia está abierta para este tipo de personas? ¿Será que nosotros como familia estamos abiertos a personas con este tipo de luchas en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Será que nosotros como hijos de Dios y como seguidores de Jesús estamos siendo incluyentes? Estamos luchando para evitar, para sanar más bien el estigma, la llaga, la herida de la lepra social de nuestra sociedad, de nuestro país. ¿Será que nosotros estigmatizamos a las personas por medio de estereotipos o prejuicios que tal vez pueden ser absurdos y que vistos desde la perspectiva de Jesús son completamente absurdos? Yo quiero compartirles lo siguiente. Jesús no te excluyó. Tú no excluyas a nadie. Lo más maravilloso del Evangelio es que el Evangelio no le pertenece al cristianismo. No le pertenece a Redención, no le pertenece a la iglesia cristiana, no le pertenece a nadie. José María Castillo, uno de los teólogos más grandes del siglo pasado, dijo lo siguiente en uno de sus libros. Jesús no le pertenece a nadie y la verdad de Dios no le pertenece a nadie ni al cristianismo. ¿Será que Jesús puede salvar fuera de la religión cristiana? Póngase a pensar eso. ¿Será que yo estoy siendo un fundamentalista en lo que me conviene? Porque a todos pareciera que nos conviene tener la verdad absoluta, tener el único camino para salvar. Les recuerdo lo que hablamos el domingo pasado. Cuando comenzó la Reforma, la Iglesia Católica dijo extra ecclesiae nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Hoy la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, pareciera que tiene este mismo eslogan. Fuera de la iglesia evangélica no hay salvación. Yo más bien diría, extra pauperes nulla salus, fuera de los pobres, de los excluidos, de los limitados, de los que la Biblia me enseña que son los preferidos de Jesús, fuera de ellos no hay salvación. Porque ellos, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y cada vez que tú lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Quiere decir que el camino más cercano a Jesús es por medio de aquellos que son los excluidos del hoy, los pobres de hoy, los enfermos de lepra de hoy, los endemoniados de hoy. Por medio de una fe que activa no un sentimiento, sino un estilo de vida que conmueva el mundo y la estructura social de este mundo. La iglesia está convocada para un avivamiento generoso, un avivamiento que nunca jamás ha visto. No que se trate de manifestaciones sobrenaturales, sino de un estilo de vida en la iglesia que transforme las naciones por medio de un testimonio de amor y de misericordia y de poder en cualquier circunstancia. Donde el enfermo es sanado, donde el leproso es curado, donde el endemoniado es liberado, donde el excluido es incluido, donde el pobre es bendecido, donde el que nunca fue tomado en cuenta, hoy es tomado en cuenta,
donde el que no valía nada ahora vale mucho. Ese es el avivamiento que estamos esperando. Creo que la forma en como nosotros pensamos y religiosizamos algunos términos que Jesús utilizó, como vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Recuerde que nosotros ahí lo tergiversamos. Parece que buena noticia es ir a entregar tratados, invitar gente a la iglesia, ministrar a la gente, que le agarre el tembeleque, que empiece a hablar en lenguas o en idiomas que no conoce y que caiga al suelo y que sea un adepto más de una iglesia. Parece que eso es evangelismo, eso es anunciar buenas noticias. Pero Jesús, el mismo profeta, utilizó la misma profecía del profeta Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena noticia a los pobres, libertad a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor. Fíjese bien que buena noticia no es llevar a la gente a la iglesia. Buena noticia es llevar liberación al que es cautivo, llevar sanidad al enfermo y llevar bendición al pobre. Traerle una transformación a su circunstancia de sufrimiento y cambiarla. Y a veces no va a ser por medio de un milagro sobrenatural, sino va a ser por medio del milagro más grande que ha podido ver. Un corazón fijándose en la necesidad de otro corazón y anteponiendo las necesidades del otro a las propias. El milagro más grande. Me acuerdo que cuando estaba en teología, estaba estudiando teología, un sacerdote jesuita que nos daba cristología, él no creía que Jesús había caminado sobre las aguas, que no había resucitado, que Jesús había sido un campesino X que fue importante y ya, y que es más, decía que Jesús no había hecho la multiplicación de panes, sino que él con su mensaje del Sermón del Monte había conmovido tanto a la gente que hizo que la gente sacara lo que andaba y lo repartiera, lo juntara y lo repartiera a todos. Y él decía de que ese era el milagro más grande porque había hecho que el corazón de los pobres fuera generoso. Y me recuerdo que yo le hice una pregunta: ¿por qué siempre tenemos que andar buscando una respuesta lógica a lo que Jesús hace o a lo que la Biblia dice que Jesús hace? ¿Por qué tenemos que buscar algo que, digamos, sea más fácil de procesar para nuestra mente? Él no supo responderme nada, me dijo de que la historia le daba la razón. Pero me recuerdo que esa noche yo estaba orando al Señor y el Señor me hizo ver que el milagro más grande que sucedió ahí en la multiplicación de los panes fue que la gente entendió que Él estaba cerca de ellos, que Él no estaba siendo ausente a su necesidad y que los había invitado, como dijimos el domingo pasado, a un banquete con las puertas abiertas, donde no importa cómo te vistes, donde no importa cómo vives, donde no importa si tienes o no tienes dinero, donde no importa si tienes deudas o no tienes deudas, donde no importa si tienes buena cara o mala cara, donde no importa si eres espíritu fláustico o si eres una persona que al menos está luchando para seguir adelante, cambiar, ser mejor, o te vale chonga la vida, no importa. Jesús, a través del milagro de la multiplicación, Él demostró que Dios estaba cerca. Sobre cada milagro, y en el milagro de Marcos 1, que nos atiende nuestra atención hoy, Jesús demostraba que Dios estaba cerca de la gente. Dios está cerca de tu sufrimiento, Dios está cerca de tu estigma, Dios está cerca de las heridas de tu pasado que están podridas, Dios está cerca de las heridas de tu corazón que aún están abiertas y pululan un hedor porque no han podido ser sanas durante mucho tiempo. Y recordando lo que dijimos en la serie Tú versus Tú, recuerda esto: Dios es el único que puede juzgarte, porque Él conoce lo que fue plantado en ti
cuando eras indefenso y no podías determinar qué era plantado o no en tu jardín. Y aun siendo el único capaz y digno de juzgarte, no lo ha hecho, sino que te ha abrazado con tus traumas, tus problemas, tus dificultades, tus adversidades, tus deficiencias, tus virtudes, tus capacidades. Y no espera que cambies. Lo único que Él quiere es trabajar contigo de la mano y tener una relación que sea duradera. Por eso Dios creó la eternidad. La gente piensa que Dios creó la eternidad para recompensar a los buenos, y no fue así. Dios creó la eternidad porque Él quería derrochar toda la eternidad contigo. Quería que tú participaras del derroche, de la abundancia y de la plenitud de Dios, que tú disfrutaras con Él y Él disfrutar contigo. Dios no necesita estar con el hombre, Dios no necesita relacionarse con nadie. Él es autosuficiente y Él es eterno, Él es preeminente, no tiene necesidad de nada, es más grande que nosotros. Pero aún así, Él siendo el Dios todopoderoso y eterno, al momento de crear al hombre, no solamente creó un ser al que decidió amar desde antes de que lo creara, sino que también se sometió a su voluntad porque quería tener una relación con Él. Si tú puedes ver, el mensaje de Jesús es un mensaje de amor que es extravagante, que es terco, que es abundantemente, caprichoso por ti, por mí, por aquellos que están fuera, por tu familia, por el amigo que, es más, que da gracias a Dios por ser ateo, por todos. Y esto lo que nos invita es, no el amor de Dios no es digno, así como lo presenta Jesús, de derrochar nuestra vida para que otros lo conozcan y lo vean fuera del paradigma religioso, porque Jesús dice, quiero sanarte y toca tu herida, no como la religión que te dice, no, primero cúbrete o sánate o simula que estás sano y luego ven. Jesús abre sus brazos, abraza al leproso, toca tu herida, no le da asco, porque para Él es más importante la dignidad tuya que la misma enfermedad. Él entiende que eres más grande que el estigma con el que tú has cargado. Así es que mi oración esta mañana es que tú recibas de parte de Dios una nueva conceptualización del amor que Jesús muestra del Padre. Que aprendas a quitarte las vendas y enseñar tus estigmas a Jesús y dejar que Él los toque. Deja de cubrir el hedor de tu corazón para que puedas ser sanado por el Espíritu Santo. Y luego tú puedas levantarte de la cama del hospital y traer a otro enfermo para que pase por el mismo proceso. Estamos en esta iglesia para ser tal vez no la mejor iglesia de San Miguel, sino ser una iglesia diferente. Una iglesia que así como el Jesús que estamos viendo, ama, abraza y acepta a todos, sin importar su condición, sin importar si les importa tener o no una relación con Dios, que ama y abraza a todo aquel que se acerca. Y para terminar, solamente quiero decirles que empezamos nuestros 40 días con Jesús. Quiero comentarles que esta semana, Alejandro Reyes de Honduras me compartió una aplicación muy interesante que se llama Jesus Film, que les vamos a pasar unos papelitos para que ustedes puedan accesar a esa aplicación y vamos a poder enviarles un link para que ustedes puedan tener una serie de videos, son 40 videos que son uno diario, obviamente, acerca de Jesús. 40 días con Jesús se llama, y usted va a poder experimentar, va a poder aprender un poco del Evangelio y ver a Jesús de una manera más real. Y que adicionalmente a eso vamos a pasarles el libro que van a recibir por el link por medio del grupo de WhatsApp, como también impreso para las personas que no tienen acceso a un teléfono inteligente.
quiero darles solamente un par de anuncios. Mientras el gobierno no diga lo contrario, espero que nos podamos seguir reuniendo siempre los domingos a las 10 de la mañana. Y aunque yo no esté presente, voy a hacer lo posible de enviarles videos como este cada domingo para que usted pueda escucharlo. Y si al caso, en su momento, el gobierno prohíbe que nos reunamos o la circunstancia nos obliga a no hacerlo por protección, por prevención, siempre vamos a estar subiendo un video semanal para que ustedes puedan tener alimento y podamos reunirnos a adorar, a orar juntos y a compartir la palabra de Dios, que es vida y vida en abundancia para nosotros. Así es que la reunión de los martes queda cancelada y solamente vamos a estar los domingos. Por favor, manténganse atentos al grupo de WhatsApp y a las redes sociales de la iglesia para poder darle continuidad. Y recuerden que nosotros no estamos deteniendo al infierno para que no nos ataque, sino que nosotros estamos luchando para avanzando en el territorio que el infierno había ganado. No estamos a la defensiva, estamos a la ofensiva, porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está fuera de nosotros. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su favor, te muestre su misericordia, Él afirme tus pasos, te llene de gozo y haga que en tu corazón abunde la paz y el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, amén.